Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de Padilla en América, Métrica y de Finanzas.net. Muchas gracias por estarnos acompañando. Vamos a estar hablando acerca de qué es lo que va a hacer la Reserva Federal en el futuro, la Fed, cuáles serán las implicaciones al respecto. Pero, de hecho, bueno, pues vamos a empezar con el que tenemos que empezar siempre, con Daniel Espino, porque estoy seguro que lo que nos va a decir tiene que ver con el tema de hoy, justamente, el editor de Daniel Espino, ¿cómo estás? Así es, Alberto, buenas tardes, ¿cómo te va? Sí, realmente hoy los mercados se movieron con una tónica alcista porque hay una expectativa de que en esta semana, cuando dé el informe de la Reserva Federal de los Estados Unidos, ratifique el plan de estímulos y que si lo va a recortar va a ser muy gradualmente. Y por otra parte, aparecieron datos de confianza del sector de la construcción, que es el nivel, arrojó el nivel más alto de confianza en este sector en los últimos 7 años. Así que con esa expectativa, hoy el Dow Jones terminó con una suba del 0,73%, similar la suba también del Standard & Poor's con 0,76% y del Nasdaq con 0,83% de alza. La bolsa mexicana aumentó 0,71%, el Bovespa de Brasil estuvo castigado, bajó 0,49% en una jornada donde el real tuvo la debilidad más marcada de los últimos 4 años, cotizó a 2,16 reales por dólar. La bolsa de Chile también bajó un poquito, 0,44%, y subió la bolsa de Perú 1,27 y la de Venezuela 7,29, en una jornada en que a último momento, post cierre de mercados, la calificadora de riesgo Standard & Poor's le bajó la nota de B+ a B porque ve un panorama complicado dadas las disputas políticas y todos los enfrentamientos que tiene, problemas financieros que está teniendo Venezuela, en un escenario en el que los precios ya de las materias primas pintan más a la baja que a la suba. Justamente hoy el oro bajó 0,27% a 1.383,90 la onza, y el petróleo WTI bajó levemente 0,02% a 97,83 el barril. Así que una jornada en general positiva, pero expectante, ¿no? Y con un aumento importante de volumen. El volumen operado en el Dow Jones, por ejemplo, subió un 35% respecto de lo que había sido el viernes. Así que el mercado está mostrando que cuando sube hay más negocio y cuando baja se contrae la demanda. Interesante, mi querido Daniel Estico, editor de Economía Infobae desde Buenos Aires. Te agradezco muchísimo tu participación, como siempre. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo. Y bueno, y justamente Daniel nos preparó el terreno para hablar con nuestro siguiente invitado. Daniel estableció que la gran ganancia de hoy pues es ante la expectativa de lo que tenga que decir la Reserva Federal en la voz de su presidente, del gobernador del Banco Central de Estados Unidos, que este martes, es decir, mañana, va a hablar al respecto, va a dar una conferencia de prensa, y de ahí es de donde, pues, de donde se va a determinar el futuro del corto plazo, el resto de la semana de los mercados definitivamente, pero más importante es que se va a referir acerca de qué es lo que va a hacer el Banco Central de Estados Unidos respecto a la fuerte inyección de dinero que ha estado haciendo durante los últimos años el famoso Quantitative Easing. Bueno, y para hablar justamente de eso, pues tenemos que hacerlo con alguien que es experto, y aparte buen amigo mío, Alfredo Coutinho, de Economy.com, director para América Latina de Economy.com de Moody's. ¿Cómo estás, Alfredo? Bienvenido. Bienvenido, Alberto, es un placer estar contigo también. Bueno, ¿qué es lo que tú esperarías respecto de las palabras que va a dar mañana Ben Bernanke, y lo más importante respecto de esta política de estímulo monetario que está teniendo la Fed en el corto plazo, en el contexto, Alfredo, de que cada vez hay más nerviosismo de que la Fed va a dejar de estimular la economía? Bueno, sí, efectivamente, yo creo que ha habido bastantes rumores y especulación, Alberto, con respecto a lo que pueda determinar la Reserva Federal el día de mañana. Uno de los grandes rumores es que posiblemente dé alguna señal de que pretenda reducir el estímulo monetario, particularmente la compra de activos que está realizando la Fed, que son 85,000 millones de dólares al mes. Los mercados han estado especulando al respecto.
y pues los mercados están esperando que posiblemente se dé una señal en ese sentido. Mi opinión, mi sentimiento es que yo creo que la Fed todavía va a esperar como lo ha hecho anteriormente. Yo creo que no se va a adelantar hasta que tenga señales mucho más firmes de que hay una recuperación más definida de la economía. Hay algunos indicadores que así lo están marcando, sobre todo el mercado de la vivienda, que ha dado señales de recuperación de alguna manera importante, pero el resto de la economía continúa todavía con ciertos rezagos. En ese sentido y basado en esos indicadores, yo creo que la Reserva Federal va a esperar todavía algunos meses más para poder dar una señal más clara de lo que pretende hacer. Y por supuesto, yo creo que la primera acción que tomará va a ser, antes que mover las tasas de interés, reducir la compra de los activos que está realizando cada mes. Claro. Ahora, pero dime una cosa, ¿cuál es el origen del nerviosismo? Porque el nerviosismo ha sido pesado. La semana pasada cayeron importantemente las acciones, etcétera. ¿Cuál es el origen? ¿De dónde viene? Bueno, el origen es, Alberto, como bien lo sabemos, los mercados están preocupados porque ese retiro de liquidez, pues lo que viene a hacer es apretar las condiciones monetarias que han existido en los Estados Unidos. Es decir, hay un retiro de liquidez, hay un retiro de dólares y eso de alguna manera pues afecta a los mercados, afecta a los bancos, afecta al sistema financiero. Y por supuesto, Alberto, afecta a todas aquellas economías como las de América Latina que recibieron gran parte de esa liquidez en los años anteriores, de tal manera que el nerviosismo viene porque se van a apretar las condiciones monetarias y por supuesto eso implica una política de restricción en la liquidez global. Ahora, y el nerviosismo viene, Alfredo, porque dicen o piensan que cuando la Fed empiece a retirar el estímulo, vamos a tener recesión económica otra vez, va a venir toda suerte de problemas económicos. ¿Qué es lo que tú piensas al respecto? Bueno, esa sería una de las consecuencias de una acción prematura de la Reserva Federal, Alberto. Como decía, yo creo que no se va a precipitar la Reserva para empezar a apretar las condiciones en el corto plazo. Yo creo que va a tardar todavía algunos meses más en tomar esa decisión. De tal manera que los mercados ven es efectivamente lo que tú estás diciendo. Si la Reserva Federal empieza a apretar las condiciones monetarias, pues eso reduce la liquidez, la cantidad de dólares en el sistema y eso por supuesto afecta a la actividad económica. Dependiendo de qué tanto apretamiento determine la Fed, pues eso puede afectar las decisiones de consumo, las decisiones de inversión y eso a su vez viene a retrasar la recuperación de la economía de los Estados Unidos. Y como tú dices, si ese apretamiento es muy prematuro, de tal manera que no se permita que la economía defina una recuperación más fuerte, pues eso definitivamente podría retrasar la recuperación por un lado, pero por otro también podría llevarnos a una nueva desaceleración económica en los próximos años. Bueno, a ver, dime una cosa, tú eres economista, tú eres doctor en economía, estoy seguro que tú sabes, tú conoces un número, una cifra que tú vas a ver, o qué cifra es la que tú esperarías ver para poder decir ahora sí la Fed va a empezar a retirarse del mercado. Bueno, yo creo que como la Fed lo ha enfatizado muchas veces, Alberto, el indicador de empleo en la economía de los Estados Unidos es muy importante, es un indicador que la Reserva Federal sigue de manera muy importante, de tal forma que en cuanto la tasa de desempleo llegue a los niveles que la Fed ha estado esperando, que son de 6.5% cuando mucho, e incluso puede ser menor que eso, en esa medida la Fed tomará la decisión de que las condiciones en el mercado laboral y por supuesto en el resto de la economía están mostrando ya una fortaleza de tal manera que la recuperación estaría en marcha. De no llegarse a dar de manera persistente ese número de tasa de desempleo, yo creo que la Fed todavía tardaría algunos meses más en tomar ese tipo de decisión de reducir las condiciones monetarias en el país. Y pues, entonces estamos hablando de que todavía falta un buen tiempo más entonces. Así es, efectivamente, por eso decía al inicio, Alberto, que yo creo que si bien es cierto que se han dado algunas señales de recuperación en los últimos meses, yo creo que no hay
una señal de recuperación sostenida en la economía. El mercado laboral está dando señales a la alza, pero no son señales que se puedan sostener por sí mismo. El mercado de la vivienda también lo ha estado haciendo, pero todavía falta ver que esas señales se prolongan en el tiempo de tal manera que puedan convencer a la Reserva Federal de que la recuperación está en marcha y sobre bases sólidas. Claro. Y para entonces, ya lo dijiste, pero nada más quiero reiterar, porque tú no ves absolutamente ningún riesgo de una salida lenta de la Reserva Federal. Quizá la pregunta es, ¿para entonces la economía estará creciendo, obviamente orgánicamente, pero también sólidamente? Sí, definitivamente. Yo creo que cuando la tasa de desempleo se acerque al 6.5% y por supuesto puede reducirse de manera más importante hacia el 6% de manera consistente. En esa misma medida ya podríamos decir que la recuperación de los Estados Unidos está tomando forma, se está fortaleciendo y por supuesto estaríamos viendo ya una economía que posiblemente estaría presentando un crecimiento cercano al 3% para el próximo año. Hay que recordar que en los últimos 2 años la economía ha estado creciendo a una tasa del 2%. Si la tasa de desempleo se reduce y eso da señales de recuperación importante, es posible ver una tasa de entre 2.5% y 3% para el crecimiento de la economía de los Estados Unidos el próximo año. Listo. Oye, bueno, déjame, quedó explicado este tema, pero déjame, voy a preguntarte sobre un tema que no tiene absolutamente nada que ver con este, pero es que me parece interesante, porque el mismo Daniel Stico estaba hablando acerca de la fuerte caída, la fuerte subida del real en Brasil. ¿Qué es lo que está pasando en Brasil? Me parece que se está deteriorando la situación económica de manera muy acelerada en las últimas semanas. El propio Banco Central de Brasil en solamente 2 semanas ha tomado 2 medidas para tratar de hacer que vengan los dólares, que entren los dólares en una política de reversa completa a la famosa guerra de divisas que ellos mismos acuñaron la frase. Así es, parece ser que ahora la historia le está cambiando a la economía de Brasil y por supuesto a las autoridades brasileñas. Hay que recordar a Alberto, y lo comentamos en muchos de tus programas, que Brasil se quejaba de la cantidad de dólares que le estaban llegando a su economía hace apenas algunos años e incluso impuso barreras a la entrada de capital. Ahora está en el otro lado del río. Ahora lo que está pasando es que los inversionistas están descontentos con Brasil. Hay algunas inversiones que se están saliendo del país. Eso está presionando la moneda, el real brasileño. Lo hemos visto en los últimos días. Ha alcanzado niveles cercanos a 2.15 reales por dólar. Si esto lo comparamos con las buenas épocas de Brasil hace 3, 4 años, cuando se acercó a 1.5 reales por dólar, pues estamos viendo una depreciación muy importante de la moneda, y esto lo único que está reflejando es el descontento de los inversionistas, ya que la economía de Brasil cayó en un proceso de estancamiento el año pasado. No creció de manera muy importante. La economía este año sigue dando señales de debilidad y debilidad estructural, Alberto, no solamente debilidad temporal que se deba de alguna manera a políticas económicas, sino que los fundamentos, las estructuras de la economía se han debilitado de manera muy importante, y eso está haciendo que, a pesar de las medidas de estímulo que ha implementado el gobierno brasileño, la economía no esté respondiendo en la medida que debería, de tal manera que esto está desestimulando, esto está haciendo que los inversionistas estén desconfiando de manera muy importante en la economía brasileña. Y eso que hay una fuerte inversión por el lado de la infraestructura para el Mundial y las Olimpiadas. Si no fue, me hace pensar a mí, sin ser economista, que si no hubiera eso, la situación todavía fuera peor. Así es, yo creo que la tabla de salvación que está teniendo la economía brasileña este año y el próximo año es que se le atravesó la Copa Mundial del 2014 y se le va a atravesar las Olimpiadas del 2016, en donde tanto sector privado como sector público están invirtiendo en la modernización de la infraestructura. Pero aquí hay que remarcar, Alberto, que es solamente infraestructura prácticamente que tiene que ver con estos eventos deportivos, pero hay que recordar que Brasil necesita mejores carreteras, necesita mejores puertos, necesita
mejores aeropuertos, necesita también mejor infraestructura productiva, de tal manera que los procesos productivos de las empresas privadas tengan la competitividad y la calidad para que la economía brasileña pueda competir a nivel internacional. Eso es lo que está haciendo falta y eso es lo que los inversionistas están viendo que no se está dando en Brasil, y que una vez pasado estos dos eventos deportivos se está desconfiando de que la economía por sí sola pueda continuar por la senda del crecimiento económico. Así es, desafortunadamente estoy casi seguro que las siguientes y subsiguientes entrevistas sobre Brasil por los próximos par de años, cuando menos, no van a ser de muy buen tono económico, mi querido Alfredo Coutinho. Te dejo cerrar el comentario. No, pues sí, yo creo que la economía brasileña, Alberto, es un caso que hay que estar siguiendo de manera muy importante día a día, porque así como hace 5 o 6 años se hablaba de que Brasil era la nueva estrella latinoamericana, al menos de parte de los inversionistas, pues lo que estamos escuchando ahora es que Brasil es pues prácticamente uno de los destinos menos llevar las inversiones al país. Así es. Cierro con una frase que leí hoy que es graciosa y triste al mismo tiempo, cuando que dice que Brasil es el país del futuro y siempre lo será. Esperemos que así sea. Bueno, pues Alfredo Coutinho de Economy.com de Moody's, muchísimas gracias por tus palabras y tu tiempo, como siempre, hombre. Alberto, es un placer comentar contigo y con todo tu auditorio. Gracias, hasta pronto. Bueno, y muchas gracias a ustedes por participar con nosotros e interactuar con nosotros vía nuestra página de Facebook, Padilla de América, es decir, facebook.com/Padilla de América, donde nos puede dejar sus comentarios, sus preguntas, sus quejas. Y bueno, pues muchas gracias por hacerlo. Continúe haciéndolo, por favor. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de Padilla en América. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en la próxima y que la pasen muy bien. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de Padilla en América y de Muchas gracias por estarnos acompañando. Vamos a estar hablando acerca de qué es lo que va a hacer la Reserva Federal en el futuro, la Fed, cuáles serán las implicaciones al respecto. Pero, de hecho, bueno, pues vamos a empezar con el que tenemos que empezar siempre. Con el... 4 años cotizó a 2,16 reales por dólar. La bolsa de Chile también bajó un poquito, 0,44%, y subió la bolsa de Perú 1,27 y la de Venezuela 7,29, en una jornada en que a último momento, post cierre de mercados, la calificadora de riesgo Standard & Poor's le bajó la nota de B+ a B, porque ve un panorama complicado dadas las disputas políticas y todas las... Seguro que lo que nos va a decir tiene que ver con el tema de hoy, justamente. Así es, Alberto, buenas tardes, ¿cómo te va? Sí, realmente hoy los mercados se movieron con una tónica alcista, porque hay una expectativa de que en esta semana, cuando dé el informe la Reserva Federal de los Estados Unidos, ratifique el plan de estímulos y que si lo va a recortar va a ser muy gradualmente. Y por otra parte, aparecieron datos de confianza del sector de la construcción, que es el nivel, arrojó el nivel más alto de confianza en este sector en los últimos 7 años. Así que con esa expectativa, hoy el Dow Jones terminó con una suba del 0,73%, similar la suba también del Standard & Poor's con 0,76% y del Nasdaq con 0,83% de alza. La bolsa mexicana aumentó 0,71%, el Bovespa de Brasil estuvo castigado, bajó 0,49% en una jornada donde el real tuvo la debilidad más marcada de los últimos enfrentamientos que tiene, problemas financieros que está teniendo Venezuela, en un escenario en el que los precios ya de las materias primas pintan más a la baja que a la suba. Justamente hoy el oro bajó 0,27% a 1.383,90 la onza, y el petróleo WTI bajó levemente 0,02% a 97,83 el barril. Así que una jornada en general positiva, pero expectante, ¿no? Y con un aumento importante de volumen. El volumen operado en el Dow Jones por